Buenas tardes a todos. Lo cierto es que un grupo de periodistas muy amplio, de organizaciones no gubernamentales, estaban inscritas para participar y estaban acreditadas para participar del encuentro de la Organización Mundial de Comercio aquí en la Argentina. ¿Qué ocurrió? Desembarcaron de sus vuelos, de sus lugares de origen, o donde estaban pasando los últimos momentos antes de arribar al país, y resulta que en pleno migraciones ocurrió lo que nadie hubiera esperado de una cumbre, la verdad que tan amplia y con, digamos, semejante historial atrás de participación muy plural con respecto a las expresiones de cada uno. Fueron deportados en base a unos listados que existían en migraciones y que también portaba personal de las autoridades para ser devueltos a sus países en base a, reconocieron después, muy por lo bajo, nadie oficialmente, por las opiniones que habían vertido en distintos medios de comunicación y también en redes sociales. Este había sido un argumento que además les doy un detalle más. Había sido confeccionado este listado por la Agencia Federal de Inteligencia, con lo cual ahí había un choque entre lo que son las relaciones diplomáticas y lo que efectivamente eran las tareas de inteligencia referidas al tema de seguridad de esta cumbre. Protesta de ministros de Relaciones Exteriores mediante y papelón internacional, podría decirse, con respecto a distintos países desde donde provenían cada uno de los que fueron deportados. Esta es la historia que tiene a un protagonista que ha sido permitido su acceso de vuelta a la Argentina y está aquí con nosotros. Muy peligroso lo que pasó en la Argentina, muy peligroso para la democracia. Finalmente se abrió esta deportación, esta sanción, esta devolución, y afortunadamente algunos de esos periodistas, como Peter, están aquí con nosotros. Ya que lo nombraste, sí. Perdóname, no parece muy peligroso, Peter. No, para nada. No. Gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo llegaste a la Argentina? ¿Y cómo te dijeron te tenés que volver y después te avisaron que podías regresar? Sí, fue detenido en el control fronterizo y estaba en la lista negra, digamos, de 60 personas que no podía entrar, no UNG, entonces, no UMC. Bueno, eso sabía que no podía entrar a la cumbre él mismo, pero todavía tenía ganas de visitar a Buenos Aires y visitar nuestra red internacional que está aquí, y los políticos de Noruega están aquí. Es muy importante hablar con ellos, influir lo que está pasando en UMC, y por eso quería ingresar. Perdón, ¿vos ya sabías Que estaba en la lista, sí. que estabas en la lista de los prohibidos? ¿Y por qué? Bueno, yo estaba en Brasil visitando amigos allá, y recibió un mensaje de texto de mis colegas en Noruega, y me dijeron que estoy en una lista y que no puedo entrar. No te habían acreditado a la cumbre, sí. No te habían dado la acreditación. Sí, pero no sabía que no podría entrar al país. ¿Y te enteraste en Ezeiza? Sí, en el aeropuerto de Ezeiza. Llegaste, presentaste el pasaporte y te dijeron, no señor, usted no puede entrar. Sí, bueno, primero no, solo me dejaron en una sala de espera, y después de 2 horas sin comunicación me dieron algunos papeles para firmar y me negué a firmarlos porque no tenía abogado, y después me llevaron al área de tránsito, y de ahí un hombre de seguridad privada me dijo que me van a mandar a Brasil. ¿Sabías qué decían esos papeles? ¿Qué te querían hacer firmar? No, los papeles eran como cosas formales que refieren a leyes que tienen aquí, pero una explicación no me dieron. Les pregunté por qué me estaban echando, y el funcionario de la oficina de migración me dijo que basta leer la página de web de mi organización. Te voy a hacer una pregunta tipo embajada estadounidense. ¿Alguna vez cometiste actos de vandalismo en alguna cumbre? Porque la explicación que dio el gobierno es que lo que quería era prevenir incidentes. Sí, eso es una cuestión muy grave para mí personalmente y también para mi organización, porque es importante para nosotros estar presente en este tipo de reuniones, y yo nunca
ha cometido algún acto violento y tampoco nosotros, nuestra red internacional y mi organización, para nosotros es muy importante decir que la violencia no es un método que soportamos así para expresarse. Tenemos otras maneras de expresarnos. Sí. ¿Para qué medio trabajás? ¿Y cuál es la ideología, el corazón de ese medio para que uno pueda interpretar o entender por qué estabas en esa lista negra, por qué no podías ser acreditado? Nuestra ideología es transparencia. Por eso trabajamos con paraísos fiscales que queremos así tener una política que no deje personas mandar dinero para no pagar impuestos y también para no tener cuentas oscuras en otros países que no tienen transparencia. Y también la misma idea también se refleja en las negociaciones de tratados internacionales de comercio. Es que nosotros creemos en un debate abierto y que las negociaciones se están así que los echan que los hacen los tratados en un debate abierto, digamos. Y por eso estamos aquí. ¿Y eso crees que le molestaba al gobierno nacional? No sé, yo no sé dónde consiguieron este tipo de información, pero no es información, es mentiras y es muy grave para nuestra organización. Lo que sí es cierto es que en la página hay publicaciones, hablabas recién de paraísos fiscales con datos de los Panama Papers, por ejemplo. ¿Y alguna vez te impidieron entrar en otro país? ¿Esto ya te pasó en otro país? No, nunca. En septiembre estaba en Ginebra, en la oficina de UMC, para participar en una semana de seminarios y para prepararnos a esta cumbre. Y sí, hay... como digamos somos una organización internacional, entonces es importante estar donde las cosas pasan. Sí. Establecer una diferencia en principio. Una cosa es que no haya acreditaciones, que eso puede ocurrir para una cumbre, y otra cosa es que no se le permita el ingreso al país. ¿Qué crees vos que eran las referencias en redes sociales que pueden haber leído, que pueden haber interpretado? ¿Qué decías en redes sociales? Es una pregunta que tiene que así preguntar al gobierno, porque yo no sé, todos pueden leer mi página en Twitter y también en Facebook, y nunca he escrito algunas cosas que se pueden ver como violenta, ni explícitamente ni entre líneas. Es solo político. Peter, en una entrevista dijiste que si bien dejaron ingresar a periodistas extranjeros, hay periodistas argentinos que no pudieron ingresar a esta cumbre. ¿Por qué crees que esto ocurre? Porque no los argentinos que todavía están excluidos de la cumbre, y eso es una cosa muy seria. Ellos no tienen un ministro de Asuntos Exteriores que les respaldan. Y yo estoy aquí porque mi ministro de Asuntos Exteriores protestaba y me respaldan. Entonces, los argentinos que no pueden entrar no tienen apoyo, decís vos. No tienen no tienen apoyo, y la legitimidad de la cumbre es afectada por eso. Tienen menos legitimidad ahora esta cumbre. Es una cuestión de acreditaciones, se convirtió en un conflicto diplomático. Sí. Pero no era una cuestión de acreditaciones, era una cuestión de quién puede participar en un debate y quién no puede. Y si las empresas y si los otros intereses pueden participar en el debate, la sociedad civil también necesita participar. ¿Qué repercusiones tuviste en tu país o con colegas cuando contaste lo que te había pasado en la Argentina?
estaba en contacto con ellos todo el tiempo y también estaba en contacto con la embajada y sabemos que la situación sería posible resolver la situación y menos mal que estaba en Brasil. Es un poco extraño que me trajeron a un país así tercero. No tengo, bueno, tengo amigos en Brasil, pero no tengo una relación así formal con Brasil, pero bueno, estaba ahí y por eso podría volver. Claro. Y a Sally Bush, mi colega de Reino Unido, no puede volver y eso Claro, afecta las negociaciones. Se tuvo que ir a Reino Unido. Claro. Sí. Pero hubo una queja formal de Noruega por esta situación, ¿no? Porque después el gobierno argentino dijo que estaba supeditado a la opinión de cada uno de los países el ingreso o no de los periodistas o activistas a la Argentina. ¿Hubo una queja formal de Noruega? ¿Se quejó la embajada de Noruega ante la embajada argentina? Sí, también del ministro de Noruega al ministro de Argentina. La Cancillería, no la embajada. No Todos decirlo los correctamente. casos que tiene aquí fue solucionado por Vía Cancillería. en el nivel político más alto. ¿Y cómo te enterás vos que finalmente podés regresar? ¿Te deportan? ¿Te vas a Brasil? Supongo que eso en cuestión de muy poco tiempo se termina resolviendo. Sí. ¿Quién te avisa que podés regresar al país? Yo tenía bastante apoyo de CELS, abogados en un instituto aquí en Argentina y gracias de ellos estoy aquí. Ellos te llaman, o sea, ¿y cómo fue? Tenía dos abogados de CELS y cuando estaba ahí esperando, yo estaba comunicado con nuestra red internacional, ellos me dieron, ellos me pusieron en contacto con CELS, con un abogado. La asociación es difícil de recordar, pero él ahora va a decir cómo se los puede buscar en redes sociales, pero la asociación se llama Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Es un poco largo, Peter, pero ¿cómo te encuentran? Y la lema es otro mundo es posible, es Otro más mundo es posible. fácil. Y la pregunta era... No había pregunta, digo, No. ¿por qué era tan largo el nombre de la asociación? Sí, es un nombre Que muy además larga. se resume en un attack, que me Sí, parece sí. que con eso se por eso preocuparon. sí, por eso sí. Pero conocen muy bien la organización y tenemos organizaciones en Reino Unido que se llama Global Justice Now y ellos también fue así en la lista negra, entonces no es solo por el nombre, ¿no? O sea, en esa lista negra en la que vos formabas parte, ¿había puntos en común con otros medios de comunicación, con otros periodistas que no tenían permitido entrar? No, bueno, habían unos periodistas así como Sally Bush, pero la mayoría era gente que trabaja en un sindicato o en un ONG como yo, y incluso a organizaciones muy grandes como Friends of the Earth International, Transnational Institute, incluso Rotary, que es una organización filantrópica y que normalmente no es muy así político como nosotros. Y fue una lista muy extraña. Pero lo que tienen en común era que fueron críticos de UMC. ¿Y te preocupa Sí. lo que se está... Sí, porque muestra que la cooperación internacional es débil cuando haya gobiernos que no tienen la misma visión de la democracia que los otros países y que la visión ahora, por lo menos lo que muestra en esta situación es una visión diferente de la democracia. ¿Y sentís que es una tendencia mundial? Creo que sí. Sí, creo que sí, o por lo menos en América Latina y sí, en Brasil también. Conozco un poco la situación en Brasil y no está muy bien para los movimientos sociales. ¿Se comunicó alguien del gobierno nacional a raíz del conflicto internacional? Yo estaba en contacto con la embajada que tenía contacto con el Ministerio de Asuntos
exteriores, sí. Peter, bienvenido. Gracias a todos los argentinos que me soportan y que me mandan mensajes y voy a responder cuando tenga más tiempo. Una cosa más, cuando llegaste la segunda vez sí te sellaron fácil el pasaporte, ¿no? Sí, ¿O te volvieron claro, con alfombra visa. roja. Sí. Con menú especial. Sí. Gracias, Pepe, Gracias. por haber venido. Gracias a ustedes.